Hola, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al Fasca Video Podcast. Vamos a hablar sobre el laicismo en Extremadura. Vamos a entrevistar a Pepe Trujillo, presidente de Extremadura Laica. Comenzamos. Hola, Pepe, bienvenidos al Fasca Video Podcast. Hola, Oscar, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, muchas gracias por recibirnos aquí, darnos sitio a hablar del laicismo y enhorabuena por el trabajo que estás realizando. Pues vamos a comenzar, Pepe, haciéndote una pregunta. ¿Qué es Extremadura laica y qué es el laicismo? Extremadura Laica somos un grupo de extremeños que se reunieron yo no estaba todavía, yo llevo menos tiempo, a principios de este siglo y crearon una asociación con la que pretendemos promover el laicismo, promover un Estado laico. ¿Qué es un Estado laico? Pues un Estado en el que se cumplen tres condiciones. La primera, el respeto a la libertad de conciencia de todos los ciudadanos. El respeto a su derecho a creer, no creer, incluso como recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a cambiar de religión. Cosa que, como sabemos, no siempre se respeta, aunque aquí en eso no tenemos grandes problemas. Nuestros problemas vienen después, porque los dos principios de la libertad de conciencia, el principio primero, el segundo es la igualdad de todos los ciudadanos, y aquí empezamos a tener algunas dificultades. Y por último, la independencia del Estado, de los poderes públicos, para que, la independencia respecto de cualquier creencia, de cualquier asociación, para que efectivamente haya esa igualdad que decíamos antes, para que efectivamente todos seamos iguales, y no pues unos señores disfrutan de una propaganda gratuita de sus creencias, un sufragio a sus ritos, a sus manifestaciones, y que a veces, pues a veces no son realmente la representación de todos los ciudadanos, ni nos representan a todos, ni siquiera son llamados mayoritarios en la última encuesta del Consejo Superior de Investigación Científica. Extremadura Laica, además, en el año 14 se integró en Europa Laica, que es una asociación española que a su vez está asociada a otras organizaciones laicistas en Europa que todos perseguimos lo mismo: la independencia del Estado respecto de cualquier creencia, para garantizar la igualdad de los ciudadanos, para que se respete la libertad de conciencia de todos los ciudadanos. Muy bien. Pepe, ¿existe realmente una separación entre el Estado y la Iglesia o simplemente la Constitución española dice que es aconfesional, pero queda nada más que en papel en tinta, perdón? La Constitución no llega a declararse laicista, como en Europa prácticamente solo Francia es un Estado, y ahora Portugal son estados realmente laicos, no laicistas, sino laicos. Laicismo sería promover la laicidad, y la laicidad pues sería solamente Francia, Portugal y poco más en Europa. Hay muchos países sudamericanos que sí se proclaman laicos. En España no se proclamó laica, lo hizo durante la Primera República, pero ahora se declara confesional, que está muy cerca, pero a continuación se contradice, porque dice que se establecerá relaciones con una religión particular, y la coloca en la Constitución a esa religión. No solo eso, sino que la semana siguiente a la entrada en vigor de la Constitución se aprobaron el concordato con la Santa Sede, un concordato que tiene rango de tratado internacional, pero que es un tratado muy sui generis. Un tratado internacional tiene rango casi de constitucional, está por encima de la ley orgánica, pero afecta a los intereses de los respectivos estados. Aquí no afecta en nada a los intereses del Vaticano. Aquí es algo que afecta solo a los ciudadanos españoles. Y lo que ocurre es que con este concordato el Vaticano se inmiscuye en lo que se puede hacer o no hacer en la legislación española.
claro. Y eso, bueno, pues evidentemente no habría, si llega a ser preconstitucional, pues si se hubiese llevado alguna vez al constitucional, pues no habría pasado el filtro. No tiene realmente características de ser un tratado internacional. Y respecto de la independencia de los poderes públicos, bueno, pues todos podemos ver a las autoridades, a los representantes civiles en procesiones, en romería, siguiendo los símbolos de la autoridad civil y como si realmente todos los ciudadanos estuviésemos de acuerdo con ellos, pues si nos representasen a todos en esos actos y esto fuese un estado confesional. Podemos ver a la policía, bueno, famosísimo lo del desfile de la Legión, que bueno, las procesiones, digamos que es un acto ya casi folclórico, va más gente a las procesiones que a los ritos religiosos, y es casi poco, sería casi lo menos, sería casi el menor de los problemas. Pero es muy evidente ahí la falta de independencia de las autoridades civiles en España respecto de la religión católica. Otros casos iguales, el caso de las vírgenes nombradas alcaldesas perpetuas, alcaldesas, imágenes que son nombradas alcaldesas de personas que no son creyentes, no tiene ningún sentido que las autoridades civiles hagan tal cosa. Y además marginan a estos ciudadanos que no se sienten identificados con estas actuaciones, que además no se hacen desde un partido, sino que se hacen de forma institucional, como si fuese la institución entera la que lo hace. Tenemos casos en Hornachos, en Bergenal, en Mengalejo. Europa Laica tuvo una actitud muy beligerante, llevó a los tribunales, lo perdimos en su momento, estamos pendientes de llevarlo a Europa, el nombramiento de la medalla de honor a la Virgen hecho por el Ayuntamiento de Cádiz. Igualmente estuvimos en contra de la medalla al mérito civil que otorgó la Guardia Civil, que se otorgó por el ministro del Interior que tenía estado destinado a guardias civiles, a la Virgen del Pilar. En fin, son manifestaciones de la falta de independencia de una tradición ya secular y que no se ha roto ni mucho menos con la Constitución. Claro. La verdad es que has hablado un poco, vamos, bastante, ¿no? Sobre el acuerdo del Estado español con el Vaticano, como tú has dicho, que fue el 3 de enero de 1979. También observamos, ¿no? El tema de cómo los inmuebles de la iglesia no pagan IBI, por ejemplo, ¿no? Luego, una cosa que aprobó José María Aznar, si no me equivoco, cuando él estuvo como presidente del gobierno, que era las inmatriculaciones de la iglesia, la cual se apropia de inmuebles que no les pertenece. Y luego también el tema, por ejemplo, que me hace gracia, ¿no? Cuando hay que restaurar algo, se restaura con dinero público, pero no se restaura con dinero de la propia iglesia. Y cuando mejor vamos a visitar un monumento, obviamente porque las catedrales y ciertas iglesias pertenecen al patrimonio histórico tanto de Extremadura como del país, ¿no? Y tú si vas de turista, entras en una catedral, apoquina la entrada y ese dinero, claramente creo yo que ¿cuánto cotizará en Hacienda? Yo creo que ninguno. Nada, porque lo declaran como donaciones, se acogen a la ley de patronazgo y mecenazgo, entonces no lo declaran como unos ingresos de una actividad turística, sino como donaciones. Entonces lo declaran como donaciones, pues sí, efectivamente. Resulta que en su actividad ellos no pagan el IBI, no pagan el IVA. En el caso del IBI y de otros impuestos vienen dados por el concordato del que hemos hablado, efectivamente del que hemos hablado en su momento, y es algo semblante. Además, en este tema, pues ahora estamos también en la campaña de la declaración de la renta, en la que estamos pidiendo que no se marquen las casillas, ni la de la iglesia, porque cuando se marca la casilla de la iglesia, se decide que un dinero, en función de lo que yo pague, pero un dinero de todos, porque es un dinero de todos, no es un dinero extra que paga el contribuyente que es católico, sino que es un dinero que se detrae de lo que aportamos entre todos, se paga a la Iglesia Católica. Eso es la casilla dedicada a la Iglesia Católica. Y en la casilla de otros fines de interés social, pues ahí se confunde, ahí se introducen dos cuestiones por las cuales en Europa Laica y en el Centro Laica no estamos de acuerdo tampoco con que existe esta casilla.
En primer lugar, porque creemos que el Estado es el que debe definir cuáles son las necesidades de la gente que podemos considerar más desfavorecida o que deben de ser atendidas. Estamos en una sociedad avanzada y relativamente rica, por eso tenemos inmigrantes, que deben atender a todos los ciudadanos sus necesidades, especialmente a las más vulnerables. No debe ser caridad, no se debe marcar una casilla de caridad. Son derechos de los ciudadanos, derechos a estar atendidos y ser acompañados por sus conciudadanos. Forma parte del contrato social que ya definió Rousseau. El Estado no tiene ningún sentido si no atiende a sus ciudadanos. Y no va a depender de que yo quiera marcar o no marcar una casilla. Eso no tiene ningún sentido. Además, no deja de ser un subterfugio por el cual se produce una financiación adicional y se le oculta, por cuanto el mayor perceptor de esta casilla es una organización cristiana, una organización católica como es Cáritas, que en parte tiene ese dinero efectivamente a las pensiones, pero en parte al mantenimiento de toda esa estructura sin la cual no podría hacerlo. Realmente el Estado está renunciando a una de sus obligaciones y a cambio de ello no deja de ser una externalización como la que están haciendo, pues se está sufragando una entidad privada. Hay otras que también se sufragan, algunas no son, o bastantes no son de orden religioso, pero la mayor parte, el mayor de los beneficiarios es Cáritas, que es el que está más implantado en toda España y si no recuerdo mal, seguido de Cruz Roja. El definitivo de las dos me interesa. Me he dejado atrás, me has preguntado por las inmatriculaciones. Las inmatriculaciones son un procedimiento de inscripción en el registro civil que se creó en el año 46 por la dictadura franquista, por la cual a los obispos se les daba la misma potestad que a un notario. Es decir, para inscribir algo en el registro, como nuevo, tú tienes que acreditar cuál es por qué dices que eso es tuyo. Bien porque lo has comprado, bien porque lo llevas ocupando de forma pacífica una serie de años, una serie de condiciones para conseguir la propiedad en el registro, para que se te acredite la propiedad. Y los notarios dan fe de que efectivamente eso existe. Bueno, a partir del año 46, los obispos no tienen que acreditar nada, únicamente decir que es mío, ya está, nada más. El cambio que hace Aznar en el 98 es que en el 46 quedan fuera los templos. Los templos no pueden ser inscritos. Los templos tradicionalmente, salvo algunos monasterios que proceden de donaciones de particulares, monasterios, capillas, una serie de lugares de culto procedentes de donaciones o de herencias, la inmensa mayoría han sido sufragados por los ciudadanos y son propiedad de los respectivos municipios, de las respectivas ciudades. A partir del año 98 Aznar permite que los templos lo sean, y el escándalo más gordo que se forma, yo soy cordobés, en mi tierra, es con la mezquita. La mezquita, el obispo se la queda sin más. Entre el año 98 y el año 2020, que se produce la derogación, el año 21 se publican, han sido más de 30.000 inmatriculaciones sin más acreditación que esta. En Extremadura, de esas 30.000 corresponden a 1.000.000, aproximadamente 600 en Cáceres y 400 en Badajoz, que se sospecha de siempre que son más, porque dependiendo de la diócesis, hay muy poca información acerca de qué es lo que se ha inmatriculado. Si podemos verificarlo, o si hay cosas que también se las han apropiado de forma subrepticia y sin acreditación ninguna. Hay casos, ahí tenemos un conflicto reciente ahora en Alicante, recuerdo el pueblo. En el pueblo se crea un local social, le dan las llaves al párroco, por la falta de sacerdotes desaparece el párroco del pueblo, y como en estos años lo podía hacer el obispo, había inmatriculado el local, que era del pueblo, lo había inmatriculado y el pueblo se ha quedado sin el local social. Directamente, y lo acaban de hacer, vamos, es una cosa reciente de los años 90. En fin, en el momento en que pudieron, arreglaron con todo lo que pudieron. Es una cosa terrible. Claro. El tema de la inmatriculación.
Como decía, ahora estamos en las campañas de Hacienda y también relacionado con el concordato, estamos en las campañas de educación. En primer lugar, ya hemos terminado, los padres han tenido que elegir colegio para sus hijos para el próximo curso y nosotros hemos pedido que la educación sea igual para todos. Es la única forma de que todos seamos iguales, de que haya una independencia a favor de una iglesia, de una escuela pública para todos igual, pública y gratuita. Y ahora empezamos ya con la campaña, ya están elegidos el colegio, hay que matricular a los niños, llega el momento de pedir pues que no haya, que no elijan que no elijan la religión católica, que lo que se les va a hacer es un adoctrinamiento a niños que no tienen todavía capacidad de discernir, que todavía no tiene ningún sentido que en la escuela, el sitio de todos, se le ponga en pie de igualdad a la ciencia y a las creencias míticas, insostenibles, y bueno, pues no tiene sentido que esté ahí. No nos parece mal en Europa Laica, no somos anticlericales, no estamos en contra del clero, no estamos en contra de la religión, pero creemos que cada cosa tiene su sitio. La religión corresponde al ámbito privado, las creencias pueden extenderse, está en el derecho de los padres, pero deben de hacerlo sus iglesias fuera de la ley escolar. La verdad es que estoy aquí indagando ahora por internet y he puesto asignatura de religión en Extremadura y me salta aquí que el Ejecutivo de Guardiola castiga al alumnado de bachillerato que opta por no escoger la materia de enseñanza religiosa. Eso es nuevo de este año, sí. Exactamente, ¿no? Entonces está claro de que como tú has dicho, hay un adoctrinamiento, ¿no? Porque debería haber una libertad de elección a todos los alumnos, bajo mi opinión, ¿eh? Desde cuando empiezas a principio con el colegio, en el bachillerato, donde sea, ¿no? Una libertad de opción de coger ética o religión, etcétera, ¿no? Pero parece ser que, si yo mal recuerdo, la asignatura de religión en Extremadura se puso como obligatoria. Es que es obligatoria por el concordato para las escuelas, es obligatoria oferta. Y según vayas al gobierno sobre el PP o socialista, además tu nota ha puntuado uno para el acceso a la universidad, que también es flagrante. Nuestra opinión es que eso es una la presencia de las creencias en el espacio público, y más aún si crea un privilegio, como es en este caso con los alumnos, no tiene sentido. Es un atentado contra la independencia, contra la legalidad, contra la independencia del Estado. Como he dicho en su momento, la religión tenía que estar fuera de la escuela. De hecho, pediremos para el curso que viene, se está preparando en Europa Laica una propuesta no de ley para que se haga fuera del horario lectivo. Lo tienen que hacer los colegios, porque hasta que no consigamos que se derogue el concordato, efectivamente en las escuelas tiene que haber religión. Insisto, es una barbaridad que a creencias desacreditadas, como está en la Biblia, que la tierra es plana, o tantas otras cosas, que creencias se presenten en pie de igualdad con conocimiento científico. Incluso la ética no debería de ser una opción, la ética debe de ser para todos. Nosotros tenemos desarrollado una propuesta de ética laica, en la cual la razón de por qué algo está bien o está mal pues procede de la filosofía, de nuestra capacidad de razonar, de nuestra empatía, de ver qué realmente es lo que tenemos que ver bien o mal. Los católicos no tienen ética, tienen una moral. Tienen esto está bien y esto está mal. La ética discute por qué algo está bien o está mal. Para un religioso no hay duda, porque lo ha dicho el libro sagrado, no hay más. Y puede ver bien y puede ver mal el divorcio, y puede ver bien la esclavitud. Y será la ética, la filosofía, la empatía entre los humanos, la que va a decir que no, que la esclavitud no tiene cabida, diga lo que digan los libros. Que si dos personas no se llevan bien, no pueden estar atadas de por vida. Eso no tiene sentido, eso no va a ningún sitio. El matrimonio no puede ser indisoluble. Y eso va a ser la ética. Eso lo tienen que aprender todos. Por eso no estamos a favor de que sea una opción. La ética tiene que ser para todos. Y la religión tiene que estar fuera de la escuela porque no tiene la misma condición que la ética. La ética
Es un acuerdo entre humanos, y la religión es una imposición cuando está puesta como un adoctrinamiento. Una historia de las religiones podría tener sentido, pero nunca han pretendido que sea una historia de las religiones. Claro, hablando de adoctrinamiento, ¿no? Quiero hacer una referencia a la Semana Santa, ¿no? ¿Cómo es posible que en un país aconfesional, puedo decir, que donde el Estado no se posiciona a favor de ninguna religión, o sea, admite que existen varias religiones, etcétera, etcétera, pero el Estado no considera a ninguna. Pero la realidad, por ejemplo, vemos que en la Semana Santa, como tú has comentado, que vemos las autoridades, ¿no? A los alcaldes, a los concejales, a los grupos políticos, al ejército y a las policías de galas en las manifestaciones religiosas de Semana Santa. O sea que me parece, primero, no lo entiendo, pero para mí no tiene coherencia ninguna, ¿sabes? Te digo mi opinión. Pero se paraliza Semana Santa, o sea, vemos que los medios de comunicación, tanto en los periódicos a nivel regional, nacionales, incluso la televisión autonómica, es Semana Santa. Se para la programación y venga, procesiones, 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 periódico, Semana Santa, procesiones, procesiones. Eso es un adoctrinamiento, así de claro. Es que yo al menos lo percibo así, ¿no? El Estado español pues, tiene una tradición religiosa. De hecho, teníamos casi un 80% de católicos, declarados católicos, cuando se hacen encuestas. Claro, una encuesta no es igual de libre cuando estás en una democracia que ya la percibes como tal que cuando todavía tienes el ruido de sable de fondo. No va a ser lo mismo. Desde que tenemos democracia, el número de personas que se han declarado creyentes pues, ha caído en picado, pero absolutamente en picado. El Estado español se está, llamamos, secularizando. Independientemente de que las autoridades sean o no independientes, la ciudadanía poco a poco va abandonando estos ritos anacrónicos. Nosotros no estamos en contra de las creencias, ya lo decía, pero eso está ocurriendo. Ahora bien, independiente de esto, lo que sí es verdad es que es un Estado, es un país que vive mucho del turismo. O sea, realmente en las procesiones ni la República intentó prohibirlas, aunque algunas se declararon en huelga y dejaron de salir a la calle, por fastidiar, digamos. Las procesiones no tenían que tener para nada representantes civiles, no tiene ningún sentido, pero bueno, su derecho a estar ahí está de las procesiones, no de las autoridades, está ahí porque, bueno, pues igual que hay manifestación del 1 de mayo que ahora veremos, pues el espacio público es un sitio de convivencia y tienen derechos de espacio. Aunque las autoridades civiles no tienen que tener las procesiones, son una atracción turística, las vamos a tener ahí, no tenemos nada que decir sobre ellas, pero las autoridades, efectivamente, como tú bien has dicho, Oscar, no tenían que estar ahí porque tienen que representarlos también a los no creyentes. En Europa laica la mayoría somos no creyentes, pero no tenemos ningún problema. Lo único que con los creyentes lo único que queremos es que todo el mundo esté igualmente representado y no lo está de esa forma. Claro. Pepe, ya casi terminando, vemos que me parece en el siglo XXI una vergüenza ver cómo nos enteramos por los medios de comunicación cómo actores, cantantes o personas tal son demandadas por asociaciones, no quiero decir el nombre, por no quiero decir nombre, pero lo sabemos, donde se lleva a juicio a personas por un delito supuesto de ofensiva religiosa. ¿Qué opinión tienes sobre ese tema? Sí, el delito en concreto está como pensa los sentimientos religiosos. Sí. No se puede ofender los sentimientos. No se puede ofender a las opiniones. Se ofende a las personas. En esto, claro, ha habido suerte. Efectivamente, hay una serie de organizaciones ultras que se dedican a llevar a los tribunales por fastidiar, por tratar de amedrentar, tratar de que la gente
no se atreva a expresarse y acorrala la libertad de expresión. Pero afortunadamente ahí los tribunales, y creo que todo el mundo debemos de tenerlo muy claro, los tribunales están siendo muy claros todos. En España la libertad de expresión tiene un nivel más razonable, aquí puedo ser más optimista, y esperamos que pronto, ayer se comprometió el Partido Socialista, ya van varios intentos, pronto esta forma extraña de lo que no deja de ser la persecución de la blasfemia, que era la forma que tomaba anteriormente en el Código Penal esta figura, pues desaparezca ya en este último reto. Las personas tienen derecho a pensar lo que quieran, pero ese pensamiento no tiene por qué ser respetado. El pensamiento, las ideas tienen que ser discutidas, tienen que ser analizadas, y aquellas que no tengan sentido, pues no tienen sentido y tienen que poderse decir. Igual que él tiene derecho a creer en lo que quiera, yo tengo derecho a decir que no estoy, que me parece una tontería lo que él piensa. Y eso no es ofenderlo a él. Las cosas son como son. Lo que yo digo pueden ser tonterías para otros. Y yo lo respeto perfectamente. Nadie se puede sentir ofendido porque no se esté de acuerdo, porque parezca tonterías. Para mí son tonterías que la Tierra es plana. Pero yo creo que personas que lo piensan no son tontos, simplemente, bueno, pues han tenido una forma de pensar, un desarrollo que les ha llevado a creer eso. Y es una creencia, y bueno, pues las creencias cada uno tenemos las que tenemos, y eso no debe de disminuirnos. A nadie nos debe de hacer de menos y que los demás no estén de acuerdo. Espero, hay una ILP en marcha y espero que el delito de blasfemia y de ofensa a los sentimientos religiosos pues desaparezca prontamente, porque no tiene ningún sentido efectivamente en la España del siglo XXI. Es que me parece aberrante. Y ya para finiquitar la entrevista, Pepe, te quiero hacer una pregunta, porque en Cáceres, capital, llevamos viendo los medios de comunicación de hace ya por lo menos 3 años, ya de cuando estaba el anterior gobierno de Luis Alaya del PSOE, ¿no? Y ahora con el PP de Rafael Mateo, con que tienen proyectado la creación de un centro budista en la ciudad de Cáceres. Yo personalmente he mostrado mi rechazo porque considero que el dinero público no debe ir destinado a esas cuestiones, ¿sabes? No sé si el proyecto al final será financiado por dinero público o será 100% privado, etcétera, etcétera. La verdad es que hay como una especie de ambigüedad que no sabemos, pero en el caso de que fuera algo de dinero público destinado a ese tipo de proyectos, ¿qué opinión tenéis? Evidentemente no estamos de acuerdo nunca con que el dinero de todos vaya a creencias particulares. Ahí incluso aun cuando no se llegase a ver dinero, que efectivamente no sabemos todavía cómo va, incluso la facilitación del sitio y recalificaciones están siendo una actuación bastante discutible. No está siendo, ni mucho menos, una administración independiente, muy al contrario, está siendo una administración que está tratando de favorecer esta actitud. La verdad que tampoco es que haya muchos turistas en Cáceres, probablemente pasa con las profesiones, se pretende que sea un atractivo turístico. Bueno, me parece muy bien que la sociedad, que el ayuntamiento les apoye en su momento, pero efectivamente, igual que se apoya cualquier otra organización cultural, sin que tenga que costarnos el dinero a todos los ciudadanos, como si fuésemos creyentes, que en este caso ni siquiera la autoridad del ROM. Hay un poco, digamos, que también es verdad que no es el mismo caso del catolicismo, cuando las autoridades están confundiendo sus creencias personales con las creencias generales de toda la sociedad a la que tienen que representar. Pero realmente es un caso que no debe de ser el dinero de todos, pero bueno, no es tampoco un caso de confusión entre las propias creencias y el cargo, que es lo que creo que es lo más grave. Pues sí. Pues nada, muchísimas gracias, Pepe, por tu aportación, por tus comentarios. Ha sido gratificante escuchar vuestro posicionamiento como colectivo y seguir, os doy ánimo como persona a que seguís dando
esa lucha que es muy importante para que una sociedad como es la extremeña, la española o la europea, la mundial, avance y sea cada vez más justa como puede ser el laicismo. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a ti, Oscar. Perfecto. Bueno, pues tras escuchar las palabras de Pepe, la conclusión que saco es la siguiente, que Extremadura, para que sea una sociedad más avanzada, más justa, es necesario que sea una sociedad laica, donde exista una separación entre el Estado y la Iglesia, entre el Estado y las religiones. La fe es una cuestión íntima, es una cuestión personal, que no se debe adoctrinar, que no se debe imponer a los demás. Como he dicho, es algo que lo lleva uno por dentro y lo debe llevar en su día a día. Y nada más, si os ha gustado el Fasca Video Podcast, no olvidéis en darle me gusta y compartir, y también suscribiros al canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.